Empezó su carrera en FedEx Express hace 28 años. Desde hace 7 es presidente para México y dirige un equipo de más de 7,000 empleados. También es presidente del American Chamber of Commerce, que desde su fundación promueve el libre comercio, la transparencia y las mejores prácticas dentro y fuera del sector empresarial, ayudando a sus socios a mejorar y hacer crecer sus negocios. Jorge Luis Torres Aguilar, en Milenio Negocios. Muy buenas noches, bienvenidos como cada semana a Milenio Negocios Televisión, este programa que hacemos sobre negocios, finanzas, economía, ni más ni menos que con Regina Reyes Heroles. Gracias, buenas noches. Y hoy, como vieron, tenemos un invitado muy particular que es el presidente de la AmCham, que es la Cámara de Comercio de Estados Unidos en México, que tiene una presencia, o está empezando a tener una presencia muy fuerte en este nuevo sexenio. Y voy a empezar, Jorge, con un tema muy coyuntural que tiene que ver con la raya que ustedes pintaron como AmCham hace un par de semanas, cuando recordaron en diálogos de negocios que se había comprometido el gobierno a respetar los contratos internacionales. Era básicamente por el tema de los gasoductos. ¿Qué otros temas está la Cámara recordando que hay que respetar estas cuestiones de seguridad jurídica, ni más ni menos que en los negocios? Sí, ciertamente, Bárbara. Primero me gustaría empezar comentando que hay una entidad en los Estados Unidos que es de US Chamber of Commerce, que está basada en Estados Unidos. Nosotros, como la Cámara Americana de Comercio en México, estamos siendo parte de esas posturas y en nuestro papel en México específicamente estamos muy a favor, y es uno de nuestros principales valores del Estado de Derecho, que nos dé la certeza a la inversión, porque vemos a México como un socio estratégico a largo plazo. Las empresas que somos parte de la American Chamber hemos estado acá 102 años y esa es una muestra del compromiso que tenemos para poder seguir invirtiendo. Y hay que dar esa certidumbre, ¿verdad? Desde el principio. No, pero justo ahí va un poco mi pregunta también hacia allá. Ustedes representan 20% de la inversión privada del país, o sea, el peso de las empresas que están con ustedes es importante. En un contexto como en el que estamos, ¿se puede dividir la parte de la política y la parte de los negocios o las intenciones de negocios? ¿O cómo dialogan entre ustedes las empresas viendo esta parte política que está sucediendo? Evidentemente sí, no se puede dividir porque finalmente es un binomio que trabaja junto a la parte política y la parte económica, nada menos. Y en esta cuarta T más que nunca. Sí, exacto, nada menos la ratificación del Tratado de Libre Comercio pendiente en Estados Unidos, pendiente en el Parlamento canadiense, obedece al calendario político. Entonces ahí vemos una muestra muy clara. No se puede dividir, sin embargo, es un binomio que trabaja en conjunto y a través de lo cual parte de la estrategia que nosotros tenemos es la interlocución con los 3 niveles de gobierno en los dos países. En los dos países. Pero también con los tomadores de decisiones, en este caso en Estados Unidos. En Estados Unidos están quienes deciden las inversiones en México de las empresas americanas, y esa interlocución de los decisores que están en Estados Unidos con el Congreso de Estados Unidos, por ejemplo, para poder sensibilizar a través del intercambio de información de inteligencia, datos sensibles para poder impulsar, por ejemplo, la ratificación del USMCA. Esa es parte de la función de lo que nosotros hacemos, combinando la parte económica con la parte política. Y hace un par de semanas, cuando renunció el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, yo recuerdo que ustedes también salieron con una postura muy firme, o sea, están dando muchas declaraciones últimamente, y en este caso es sobre garantizar ciertos mínimos macroeconómicos de estabilidad en el país. ¿Cuáles son esos mínimos que reclama la American Chamber y cómo ven un poco la reacción del gobierno ante este pedido del 20% del Producto Bruto Interno de México? Sí, así es. Para tomar un par de datos y llegar a la respuesta, somos 1,450 empresas que estamos operando y somos parte de la American Chamber, y efectivamente representamos a más del 20% del Producto Interno Bruto y representamos a más del 21% de la inversión privada en México. Evidentemente necesitamos esa certeza de la inversión a través de un entorno que promueva los negocios dentro de la formalidad. Somos un socio estratégico para el gobierno federal mexicano en ese sentido, dentro de un entorno también que permita prácticas de ética empresarial y Estado de Derecho. Eso como resultado no genera otra cosa sino certeza a la inversión. El ritmo de inversiones, para que tengamos un dato de las empresas de American Chamber el año pasado, 2018, rondaba los $5,000 millones. El compromiso de las empresas de American Chamber para este año es justamente el mismo. Entonces es el compromiso que tenemos en términos de inversión.
Pero ¿cómo han notado este diálogo, este pedido de información, esta certidumbre? Porque ustedes van a decidir esos $5.000 millones sobre datos concretos de lo que sí va a ocurrir. Vemos un inicio de año, no de recesión, pero sí de caída en consumo interno, caída en inversión extranjera directa, caída, a pesar de que somos el principal socio de Estados Unidos, caída en las exportaciones e importaciones. ¿Cómo sienten este clima? Sí, sabemos que son ciclos que se van cumpliendo. El hecho de compartir con ustedes que la American Chamber tiene acá 102 años en México nos hace pensar que hemos pasado por altibajos a través de todo este tiempo. No será la primera desaceleración que viva. Son los primeros 7 meses de 102 años. Exacto, entonces hemos estado en ciclos. Sin embargo, vemos a México, como lo comentaba, como un socio estratégico a largo plazo. Nosotros, respondiendo a la pregunta en concreto, Bárbara, somos el contrapeso justamente. Cuando hay una baja, un ajuste, nosotros estamos generando empleo. Nosotros seguimos comprometiendo proyectos de inversión muy importante. Nosotros seguimos confirmando esa presencia en México a través de crecimiento. Entonces queremos hacer ese contrapeso en conjunto con el gobierno federal con un genuino interés de poder contribuir a que México siga siendo competitivo. Y en ese sentido, ¿cuáles son los atractivos quizá entonces que pueden ver las empresas? O sea, las empresas que conforman la AmCham, ¿qué es lo que siguen viendo en México como áreas de oportunidad para esos $5.000 millones? Sí, definitivamente hay un elemento que todo el mundo sabemos, que es el hecho de compartir una misma frontera de 3.000 kilómetros, en donde todos los días tenemos 1 millón de personas que cruzan legalmente, tenemos 300.000 vehículos que cruzan todos los días con mercancía. Definitivamente la ventaja competitiva que nos da el aspecto geográfico en términos de ser un bloque económico y un binomio exitoso ante el mercado mundial, eso no lo va a cambiar nadie. El intercambio comercial de mercancías es inminente y me parece que esa es la parte toral, la parte fundamental que debe ser pues lo que respalde la estrategia como bloque económico en todo el mundo. Pero estamos viviendo un proceso bastante atípico porque después de 25 años estamos todavía esperando la ratificación de un tratado que involucra millones de dólares por minuto y también estamos con todavía los opilotes de los aranceles que unilateralmente quería imponer Estados Unidos. Entonces, sí tenemos esta frontera, sí tenemos la suerte de location, diría Hilton, pero también tenemos ese otro contrapeso de que es tan grande el peso de este socio estratégico que cualquier decisión pesa mucho. ¿Crees que se están dilatando demasiado los tiempos, tanto de la ratificación como la de los aranceles puestos sobre la mesa esperando alguna situación con la migración? Sí, definitivamente eso juega un papel importante y déjame ponerlo en este contexto. A diferencia de hace 25 años, cuando se inició el NAFTA, ahora tenemos acceso a información en tiempo real de posturas a través de tweet, por ejemplo, e independientemente de que son posturas y son intenciones, te mueve el mercado. Entonces, es una nueva realidad la que tenemos. Sin embargo, el hecho de tener la certeza, de tener la presencia por tantos años, de confirmar proyectos de inversión en México, eso da cuenta del interés que tenemos. Comentabas el intercambio comercial, se calcula hoy que sea de $1 millón por minuto, de 1.400 millones por día. Entonces, no es nada menor. Sin embargo, me parece que independientemente de los tiempos y los calendarios políticos, que es una realidad, de cara a la ratificación del tratado, es un tema con el cual tenemos que vivir. Y me parece que al final, si nosotros consideramos, me refiero a Estados Unidos, México, no solamente como países, sino como economías, la conveniencia de tener un tratado ratificado en una posición ganar-ganar, que nos permita tener una buena posición sólida en el mercado, es lo que a todos conviene y me parece que así va a ser. Justo hace poco comentaste que había que plantearse como socios estratégicos en un diálogo permanente y abierto, ¿no? Si mal no recuerdo. Y justo hablaban un poco de esa parte, no solo ganar-ganar, sino un diálogo permanente que permita enfrentar estas cosas. Hoy, digamos, ¿es eso posible? O sea, ser socios es posible cuando respondemos a tuitazos y cancelamos contratos, ¿no? Cuando está pasando todo esto alrededor. O llegan factores que no tenemos en cuenta. O sea, el tema migratorio centroamericano no estaba ni en la ratificación, ni en el TIMEC, ni en el bloque económico del norte. Claro, cuando están peras y manzanas, ¿no? O sea, estamos poniéndolos en la misma canasta. Claro. Sí, yo creo que el diálogo, prueba de que se puede dar ha sido que a través de una negociación y un acuerdo de voluntades de ambos países por la eliminación de la aplicación de las tarifas hace 3 o 4 semanas es prueba de que se funciona. Ahora, evidentemente estamos viviendo como American Chamber, en un optimismo responsable. No estamos echados para atrás pensando que todo siempre va a salir bien. Sin embargo, la prueba de que hay esa voluntad, de que hay ese diálogo, de que hay esa apertura para poder llegar a un acuerdo razonable, en el ganar-ganar es lo importante. Cuando yo empiezo como país o componente de esta relación, pensar en cómo tú vas a perder y yo voy a ganar, es cuando esto
ya no funciona, ¿no? Me parece que esa apertura debe ser el camino siempre y es por lo que American Chamber opta siempre. ¿Y qué porcentaje de estos 5.000 millones de dólares en inversiones están en stand-by esperando a la ratificación del TIMEC, que evidentemente va a ser una de las cosas que está dando vueltas, o a esperar que políticamente se dejen de usar a los aranceles como un método de presión? Dentro de este tema de ser el contrapeso, las empresas, y fíjate, no solamente son empresas americanas operando en México, sino son empresas mexicanas operando en Estados Unidos. Entonces, somos un binomio muy interesante. El tema es que ese ritmo de inversión de los 5.000 millones de dólares en 2018 se confirma, se compromete en 2019 independientemente de la ratificación. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez ratificado, desde ahí para arriba, ¿no? Entonces, ese es el nivel de compromiso que tenemos las empresas de American Chamber con México. Y en ese sentido, una pregunta más, un poco de los 5.000 millones de dólares y estos otros factores. Para ustedes, ¿sigue habiendo crecimiento o porque está ese fantasma de la recesión detrás? O sea, ustedes, su panorama económico de México a largo plazo, ¿cuál es? Sí, la idea es que nosotros sigamos invirtiendo, sigamos creciendo mientras se sigan dando las condiciones de formalidad, de Estado de Derecho, ¿no? Eso será no queremos ser, las empresas de la Cámara Americana de Comercio, un factor que inhiba ese tipo de inversiones, sino realmente hacer ese contrapeso y meter el hombro para que a través de esas inversiones, el crecimiento, la generación de empleo y el interés porque México sea cada vez más competitivo, realmente vaya en dirección de la intención de crecimiento que tenemos todos en nuestro país, en la parte económica. O sea, y hay un tema que no es menor, que es el tema energético, ¿no? El CCE lo dijo muy claro cuando se firmó el acuerdo con el gobierno, de que necesitaban un fuerte apoyo en la parte energética porque el mayor volumen del crecimiento del PIB venía industrial y industrial necesitaba energía. ¿Cuál es la postura de AmCham en ese sentido? Sí, la postura de AmCham en la parte, estamos en todos los sectores, ¿no? La parte energética es un sector muy importante, es mantener la inversión y los proyectos que hoy tenemos comprometidos con México a largo plazo. Sabemos que en este periodo, ¿no? Seguramente los primeros 2, 3 años habrá este tipo de dinamismo, sin embargo creemos que a largo plazo esas inversiones, hasta ahorita ninguna empresa de American Chamber ha declarado retiro, poner algo en pausa en términos de inversión. Seguimos con los proyectos y queremos ser justamente ese contrapeso para seguir creciendo. ¿Hay oportunidades? ¿Hay oportunidades de seguir creciendo? Digo, hagamos cuenta que si vamos a ratificar el TIMEX, de que los aranceles son cosas del pasado. ¿Cómo ves el panorama del sector en los próximos 2, 3 años? Sí, yo creo que sí hay siempre una oportunidad. El hecho de que nosotros tengamos inversiones, por ejemplo, en la parte norte del país, dada la vocación exportadora e industrial, pues seguiremos importando. Sin embargo, creo que también es importante ver la vocación del sur es diferente en tema turístico, en tema de exportación quizá de herederos. Entonces, ver cómo podemos desarrollar esta parte menos desarrollada. Exacto, la propuesta de valor de las cámaras, de las empresas americanas en México, apoyar el desarrollo del sur, no necesariamente como en el norte, respetando siempre la vocación de cada región del país. Perfecto, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Regina, como siempre, muchísimas gracias como cada semana. Gracias. Y ustedes, gracias por acompañarnos, por confiar en este programa y nos vemos el martes que viene con más Milenio Negocios Televisión. Que tengan buenas noches.